Bueno, reciban todos un cordial saludo. Vamos a iniciar con nuestro encuentro programado para el curso de controles y seguridad informática, ¿sí? Vamos a revisar en esta ocasión lo que tiene que ver con la tercera actividad de aprendizaje. Entonces vamos a compartir pantalla, ya revisar allí la guía y los diferentes elementos a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Bueno, un momento. Bueno, bienvenidos a todos los que lleguen a ver la grabación. Por supuesto, eh, la idea es que puedan a través de este encuentro aclarar las inquietudes que tengan sobre nuestra actividad. En todo caso, tendremos y recordarles que tenemos nuestro foro de pregunte al profesor. Entonces, aquí en el foro de dudas e inquietudes, en información del programa, estaré atento a resolver las inquietudes que tengan. Bueno, ya los que lleguen a ver la grabación, porque de pronto no pudieron ingresar a esta conexión, ¿vale? Entonces, revisamos nuestro curso. Bueno, ya en días previos, el lunes les había enviado sobre el inicio de nuestra actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje, como bien lo había mencionado allí, se trata de identificar los controles de aplicación a tener en cuenta en la empresa, ¿sí? Tenemos dos evidencias que iremos a revisar ahorita, el cuestionario sobre controles de aplicación y el informe de investigación sobre controles de aplicación en la empresa, ¿sí? Eh, bueno, está anunciado también nuestro encuentro de hoy, y pues vamos entonces allí a revisar nuestra guía de aprendizaje, que es siempre el elemento que nos enmarca en lo que es la ruta de formación, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Recordar nuestro cronograma de actividades. Entonces, tenemos la actividad de aprendizaje 3, que aborda el resultado de aprendizaje, establecer mecanismos de control y estandarización en las funciones administrativas acorde a políticas de la organización. Esta actividad la iniciamos el 11 de agosto y vamos hasta el 17 de agosto, ¿sí? De los presentes. Entonces, eh, tener presente, ya estamos pasando ya la mitad de nuestro curso formativo y en ese sentido, pues vamos entrando de alguna manera a lo que sería la recta final del curso. Entonces, tener en cuenta estas fechas precisamente para que no se nos acumulen pendientes de las actividades y podamos desarrollar con éxito nuestro proceso formativo, ¿no? Estaré esta semana también actualizando las calificaciones. Tengo por allí algunos pendientes, tuve algunos problemas técnicos que no me permitieron actualizar allí en la plataforma las calificaciones, pero bueno, ya he estado resolviendo para que ustedes puedan evidenciar allí todos sus avances, ¿vale? Eso para que lo tengan allí presente. Vamos entonces a mirar lo que es nuestra actividad de aprendizaje 3. Tenemos nuestra guía de aprendizaje, el material de formación, material de apoyo para la realización de esta actividad. Y si echamos un ojito a nuestra guía de aprendizaje, allí vamos a ver, como lo dije antes, todos los elementos a tener presentes en el desarrollo de este ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a abrir nuestra guía. Nuestra guía de aprendizaje, entonces, como bien ya lo mencionaba, nos indica que abordamos el resultado de aprendizaje, establecer mecanismos de control y estandarización en las funciones administrativas acordes a las políticas de la organización, ¿sí? Este abordaje, este resultado de aprendizaje, lo hacemos de acuerdo a la planeación con un promedio de 10 horas de trabajo, ¿sí? Em, por supuesto, eso es una duración promedio, depende de esos conocimientos previos que cada uno de ustedes tienen y para, en efecto, em, evaluar cada uno de los temas y cada uno de los elementos para que precisamente los tengan presente, ¿no? Mm, Básicamente, como bien lo dice acá en la presentación, esta actividad aborda aspectos relacionados con lo que son
controles de entrada, procesamiento y salida de datos, controles de teleprocesamiento, y analizar cómo es la implementación y evaluación de tal manera que podamos contribuir al fortalecimiento de la seguridad informática y la eficiencia operativa en la empresa. ¿Sí? Em, Esto lo veremos, por supuesto, en la revisión y en los elementos que nos presentan a través de nuestro material de estudio. Entonces, siempre de alguna forma mm, es la indicación es siempre primero hacer una revisión detallada del material de estudio. A través de esa revisión, pues podemos apropiarnos de los conocimientos que nos permitan el desarrollo efectivo de la actividad, ¿no? Em, Listo. ¿Qué vamos a tener acá? Esta actividad, entonces, mm, o la guía nos va a presentar que a través de las actividades de reflexión, contextualización, apropiación y transferencia de conocimiento, ustedes van a poder explorar esos conceptos claves que se plantean: controles de entrada, procesamiento, salida de datos, teleprocesamiento, ¿sí? Eh, la idea es que entendamos cuáles son los mecanismos de control y estandarización en las funciones administrativas, ¿sí? Siempre teniendo presente el contexto particular, las políticas de la organización y de tal manera que podamos asegurar siempre los datos de la organización, asegurando la calidad, la integridad de todos los datos dentro de los diferentes ciclos de procesamiento que se realice en una empresa, ¿no? Entonces vamos a ver esas actividades que nos presenta la guía. Nuestra actividad de reflexión inicial, sí, es una actividad que está diseñada como un acercamiento al tema de controles de aplicación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea principal cuando planteamos esta actividad? Entonces, la idea principal es garantizar que se pueda analizar em, cómo la información que entra en la organización, que se procesa y que se almacena en un sistema, o sea, cómo esa información es confiable y de calidad, ¿sí? Para eso se plantea un breve ejercicio de análisis a partir de dos preguntas que están allí enunciadas en la guía, que son: ¿por qué es necesario el ingreso de datos en un sistema sea correcto? ¿Por qué es necesario que el ingreso de datos en un sistema sea correcto, completo y exacto? ¿Sí? Hay que preguntarnos, ¿por qué es eso necesario? ¿Por qué es importante verificar siempre la consistencia e integridad de los datos procesados, ¿no? Entonces, la idea es acá mm, reflexionar, como lo dice el nombre de la actividad, sobre la relevancia de esos aspectos en el contexto empresarial, ¿no? Considerando siempre que las organizaciones dependen precisamente de la precisión y confiabilidad de su información para alcanzar los objetivos, ¿no? Y recordar también que, o sea, digamos, esta actividad que es una actividad, como su nombre lo dice, de reflexión, no es calificable, ¿sí? Pero la intención es que nos orientemos y motivemos hacia mirar cómo conectamos nuestras ideas, nuestros conceptos iniciales con, con lo que nos presenta el material de formación, con los que nos presentan el desarrollo de la actividad misma, ¿no? ¿Sí? Cuando nos resolvamos estas preguntas, em, pues hacemos ese ejercicio de entrar al tema, ¿no? O sea, mirar que es fundamental evitar errores, que los errores en la información pueden afectar la empresa, que si hay un registro de información incompleta, pues si tomamos decisiones en base a esos registros de información incompleta o inexacta, pues también las decisiones serán poco confiables, ¿sí? Mm,
cómo la verificación, o sea, el hecho de verificar continuamente los datos, pues eso protege la confiabilidad de los sistemas y permite que, pues, en forma efectiva los procesos en las empresas, instituciones, se ejecuten de manera segura y eficiente siempre, ¿no? Entonces, bueno, ese ejercicio nos lo proponemos allí en la guía para que avancemos después hacia lo que sería la actividad de contextualización, ¿no? Fíjense que este ejercicio que se propone acá, bueno, y dejaba allí en pantalla, qué pena que creo que me ha ido el audio un momento. Este, mm, esta actividad que se propone es un poquito diferente a lo que veníamos haciendo y es pensada en que ustedes identifiquen cuáles son los conocimientos previos que tienen sobre lo que son controles de aplicación y los comparen con lo que van a encontrar y con la información que van a poder consultar sobre este tema dentro del material de formación, ¿no? Entonces, es un ejercicio de autoexploración, de contrastar, de comparar, y para eso nos proponemos llenar esta tablita de 3 columnas. Nuevamente es un ejercicio personal, ¿sí? En esas 3 columnas nos presentan conceptos que son controles de entrada, controles de procesamiento, controles de salida de datos, controles de presentación, que son controles relacionados con la actividad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué conoce usted sobre qué es un control de entrada? O sea, ¿qué conoce? Entonces, aquí coloca una definición de lo que usted conoce actualmente o sea, sin enfrentarse al material de estudio y demás, y o sin hacer investigación sobre el término, y posteriormente que llene todos los conceptos, son 10 concepticos que se presentan acá, eh, comienza a consultar la información, a investigar sobre cada uno de esos temas y coloque también entonces ahora la definición o explicación de lo que usted obtiene al consultar, al realizar esta consulta temática, ¿sí? Entonces, colocas allí la definición, puedes hacer la tabla digital o hacerla a mano o en borrador, este, y al completarlo, pues puedes mirar qué similitudes hay entre lo que tú conocías, ¿sí? Y lo que consultaste, ¿sí? Y qué diferencias, ¿no? También pueden haber, y de esa manera identifiquemos, o sea, nos fortalezcamos y estamos identificando áreas en las cuales también debemos reforzar, ¿no? La actividad, pues, es valiosa para que comencemos en la comprensión de contenidos, ¿sí? Y permitir que cada uno de nosotros, cuando hagamos esto, seamos conscientes de cuál es nuestro punto de partida a la hora de profundizar los temas, ¿no? Entonces, invitarlos a esta actividad de contextualización, que es una actividad que tampoco es calificable. Si quiere compartir esos conceptos y demás dentro del foro social, bienvenidos también, ¿no? Allí hay un espacio en el cual también podemos compartir este tipo de información, ¿no? Em, avanzamos, avanzamos una vez hacemos nuestra actividad de contextualización, entonces avanzamos hacia mirar y profundizar un poco más, por así decirlo, en el desarrollo, en el fortalecimiento, apropiación de los conceptos, ¿no? De los conceptos que nos presenta esta actividad de aprendizaje. Y para ello, entonces, mm, la idea es que con el fin de consolidar esos conocimientos sobre controles de aplicación, entonces, mm, em, revisemos el material de estudio, ¿sí? Revisemos el material de estudio em, y miremos más a fondo, digamos, todos los conceptos relacionados con las medidas, procedimientos aplicados en el ingreso digamos, procesamiento y transmisión de los datos, ¿sí? Em, y a partir del estudio de este material, pues entonces nos presentan un cuestionario, ¿sí? Para que lo resolvamos y que de esa manera
o sea, al presentar el cuestionario estamos evidenciando cuáles son, digamos, la apropiación que hicimos de ese conocimiento, ¿no? Entonces, mirar muy bien esos conceptos de control de entrada, de procesamiento, de salida de datos, teleprocesamiento, ¿sí? Junto con los elementos relacionados y de esa manera podemos presentar de forma exitosa el cuestionario, ¿no? De revisar el material de formación, si tienen dudas me pueden escribir al foro de inquietudes, ¿sí? Y después sí responder el cuestionario, ¿vale? Para que de esa manera podamos hacerlo de forma exitosa. Es una actividad que sí es calificable, ¿sí? Que evidencia el estudio que hemos hecho sobre los diferentes temas. Entonces es importante que la miren con rigurosidad, que comprendan y miren cómo es la aplicación de los conceptos, más allá de solamente memorizar, ¿no? Entonces, mmm, tenerlo allí. La invitación acá principalmente es que miremos el material de estudio, ¿no? Entonces, cuando decimos el material de estudio, pues recuerden que nuestra actividad tiene acá el material de formación y este material de formación nos presenta lo que es los controles de aplicación, ¿no? Vemos allí la tabla de contenido, ¿sí? Entonces, nos presentan los temas sobre controles de entrada, controles de procesamiento y salida de datos, controles de teleprocesamiento, ¿sí? Con cada uno de los elementos relacionados, ¿no? Entonces, todos esos son los controles de aplicación. El estudiar estos elementos, pues nos permite precisamente explorar cómo garantizar la seguridad e integridad de los sistemas de información, ¿sí? Y cómo implementar, digamos, a través de distintas fases del manejo de datos, entrada, procesamiento y salida, entrada, procesamiento y salida de datos, ¿sí? También el teleprocesamiento, cómo, cómo se dan esos controles en esas distintas fases del manejo de datos, ¿vale? Dentro de controles de entrada, em, se tratan aspectos como lo que sería el diseño de documento fuente, cómo deberían ser las pantallas de captura de datos, cómo deberían ser las validaciones necesarias para asegurar que la información que ingrese a través de estos medios sea correcta, completa y exacta, podríamos decir, ¿no? Que debe cumplir esas tres características. Entonces, cómo se hace el diseño de esos documentos fuentes para poder hacer la entrada de datos de tal manera que nos garanticen esas características de la información, ¿no? Correcta, completa y exacta, ¿vale? Después vamos a ver lo que sería controles de procesamiento y salida de datos. Eh, Aquí se enfatiza en la importancia de mantener la consistencia y la exactitud durante el tratamiento de la información, cómo presentar resultados claros, cómo, bueno, claros y confiables, ¿no? En la salida. Entonces, cómo lograr a través de diferentes formatos hacer ese manejo adecuado de la información. Y posteriormente sería lo que hablamos del teleprocesamiento. El teleprocesamiento es analizar cuáles serían las medidas de seguridad aplicadas a terminales de conexión, a hardware, a software, y al hecho de autenticar los usuarios, ¿sí? Entonces, ¿con el fin de qué? De que se prevenir accesos no autorizados, proteger la información que se transmite a través de las redes, ¿sí? Entonces, el material en conjunto lo que hace es proporcionar conocimiento para reconocer, evaluar e implementar mecanismos de control que fortalezcan la seguridad de los sistemas, ¿sí? Mantengan la integridad de los datos y apoyen el cumplimiento precisamente de las políticas organizacionales. Adicionalmente a este material, pues hay una bibliografía recomendada, pero también tenemos unos materiales de apoyo que están acá relacionados con esta actividad 3, ¿no? Para tenerlos presentes. Lo que es diseño y controles de aplicación y controles de aplicación, digamos, para profundizar un poco más
sobre esos elementos. Todo esto pues nos permite que presentemos el cuestionario, ¿sí? Recuerden que el cuestionario lo encontramos acá en los elementos de la actividad 3. Cuestionario controles de aplicación. Entonces damos clic allí para poder presentar el cuestionario, ¿sí? Recuerden que el plazo máximo para presentar todas las evidencias es hasta el 24 de agosto para que lo tengan allí presente. Y adicionalmente, si seguimos explorando la guía, pues vamos a encontrar lo que es la actividad de transferencia, ¿no? ¿Qué se propone para esta actividad de transferencia? ¿Sí? Entonces, la idea es construir un informe sobre controles de aplicación en mi empresa, ¿vale? Entonces, em, la idea es tomar de referencia una empresa, ¿sí? Bien sea la empresa en que usted en la que labore o una empresa que usted conozca, ¿sí? O que usted de pronto tenga también, y analizar allí, o sea, cómo se hace el ingreso de datos al sistema, a los sistemas que tengan, qué mecanismos de control se aplican, digamos, cuando se hace ingreso de datos, ¿sí? Investigar sobre cómo se hace el procesamiento y la salida de la información y identificar qué controles se están aplicando, ¿no? O sea, qué controles se aplican que garanticen precisamente la integridad, la consistencia, la seguridad de los datos para, para mirar. Y si se hace teleprocesamiento con la información, entonces mirar eh, cómo es esa seguridad en los terminales, en el hardware, en el software y la gestión de usuarios que se hace sobre dichos equipos, ¿no? Con esa información que usted recopila de su empresa, de la empresa que toma como ejemplo, como referencia, entonces, con esa información, usted va a construir un informe, ¿no? Un informe eh, en el cual, pues, precisamente presente esa información, ¿no? Presente esa información sobre las preguntas que están aquí planteadas. Nos referimos a cómo se ingresan los datos al sistema, qué mecanismos de control se aplican en esta etapa, cómo es el procesamiento y salida de la información, em, cuáles son los controles implementados para garantizar integridad, consistencia y seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son los controles de teleprocesamiento? A esas preguntas se refiere que sería lo que debe ir en el informe, ¿sí? Mire si hace imágenes, diagramas, capturas que permitan eh, explicar en forma más detallada sobre estos procesos y recuerde tener en cuenta las normas APA para citas y referencias en la construcción del informe, ¿sí? El informe, una vez enviado, pues tenemos acá el enlace, una vez listo, tenemos el enlace acá en evidencias, investigación, controles de aplicación y podemos ir allí para poder hacer el envío correspondiente. Entonces, el envío que está acá para poderlo hacer, ¿vale? Entonces, en resumen, esta actividad de transferencia, pues hay que seleccionar una empresa. Tiene que mirar una empresa, tomar como referencia una empresa, la empresa en que labora, una empresa que usted conozca o una empresa de la cual encuentre información también, digamos, en diferentes medios. Y ese es como su caso de estudio con el cual usted va a trabajar. Hace un análisis de controles de entrada, revisar cómo se capturan los datos en el sistema, métodos utilizados para el ingreso de información, procedimientos o verificaciones este, que garantizan que los datos pues, se manejen de forma correcta, ¿sí? En forma correcta, completa y exacta, recuerden, ¿no? Hacen análisis de los controles de procesamiento y salida, ¿sí? Oh, perdona que aquí se disparó aquí un rayecito. Entonces, revisan hacen ese análisis de controles de procesamiento y salida,
cómo se procesa la información, cómo se entregan los resultados, cuáles son esos controles que aseguran que la correcta ejecución de los procesos, cómo se validan los datos generados de salida, ¿sí? Análisis también de controles de procesamiento, examinar medidas implementadas para proteger la comunicación y el acceso a los sistemas, mirar cuál es la seguridad de los que se conectan a los datos, cómo se hace esa validación, cómo son las medidas de protección que se manejan sobre hardware, sobre software, cómo se hace en general lo que sería la autenticación de los usuarios, ¿sí? Y cómo pues, se hace en forma integral todo ese control precisamente para que resumamos en ese informe esa descripción detallada de cada tipo de control que encontramos en la empresa, evidencie con imágenes, capturas o digamos, o algún video explicativo sobre eso que usted encuentra allí en la empresa y entregue el informe a través de la plataforma, ¿no? Ya mostramos hace un momento cómo podíamos hacer el envío del informe. Esas son las dos evidencias principales, el cuestionario y el informe, que son evaluables. Además, pues vimos también cómo podemos ir metiéndonos en el tema y entender un poco a través de la reflexión y la contextualización propuesta, ¿sí? Y bueno, para finalizar, aquí en la guía van a encontrar un resumen de cuáles son los criterios de evaluación que vamos a aplicar en la valoración de estas evidencias para que la tengan presente, ¿vale? Em, Esto, pues, en resumen, es lo que queríamos presentar acá sobre nuestra actividad 3 del curso de controles y seguridad de la información, ¿sí? Control de seguridad informática, y vamos a entonces a tener presente estos elementos que hemos mencionado para poder hacer ese desarrollo exitoso de nuestra formación, de nuestro curso, ¿vale? Espero que cualquier duda que tengan, por favor la publiquen allí en nuestro foro de dudas e inquietudes. Yo estaré atento a poderles colaborar y a poderles resolver, ayudar a resolver las dudas que tengan en este proceso. Y como lo dije al principio, pues estamos ya colocando al día las calificaciones de las diferentes evidencias que hay enviado. Entonces, muchas gracias allí por la paciencia y espero ya esta semana darles ese reporte de todo lo que han entregado, ¿vale? Un abrazo para todos los que llegan a ver esta grabación y bueno, seguimos desarrollando con éxito nuestro curso. Ánimo, ánimo. Vamos allí ya pasando esta mitad del curso y entrando en lo que sería la recta final. Entonces, mucho ánimo para avanzar con éxito en este proceso de formación. Un abrazo para todos.